Obviamente por mi, digamos, línea de estudio, yo siempre estoy un poco sesgada al tema de la salud pública. Acá hay varios estudiantes que ya me han oído la carreta varias veces. Creo que dejarán de invitarme a estos eventos porque siempre hablo de lo mismo, pero cada vez más está cogiendo acogida este tema de salud mental y sí es importante verlo desde un tema poblacional. Y esta es como la primera barrera que siempre intento yo combatir. Es muy frecuente que cuando hablamos de salud mental, lo primero que se nos aparezca a la cabeza es enfermedad mental, loco, hospital psiquiátrico, medicamento. Realmente salud mental es con lo que todos nacemos. La gran mayoría de las personas tenemos afortunadamente una muy buena salud mental, pero al igual que la salud física, si no la nutrimos, empezamos a deteriorarla. En general, salud mental tiene un valor intrínseco e instrumental, nos ayuda a relacionarlos, desenvolvernos, a afrontar dificultades y prosperar. Es decir, lo es todo en nuestro diario vivir. Hablando específicamente de enfermedad mental, una cifra que suena mucho es 1 de cada 8 personas en el mundo tiene una enfermedad mental neurológica o por uso de sustancias. Nuestras cifras son aún más preocupantes. En los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud realmente sale que América es 1 en 4, no 1 en 8. La gráfica de la derecha, vamos a ver si lo puedo apuntar. No se ve muy bien, pero esto básicamente lo que muestra es años perdidos de vida por discapacidad. El azul oscuro son las enfermedades no transmisibles, donde entra por supuesto diabetes, donde entra enfermedad cardiovascular. El azul claro son enfermedades mentales, neurológicas y por uso de sustancias. La flecha, solamente para que lo vean, acá solo están mencionados todos los países en América, la flecha es Colombia. Es decir, estamos bastante arriba en cuántos años se pierden en Colombia por enfermedad mental, siendo más o menos del 19%. Personas con enfermedad mental severa viven en promedio 10 a 20 años menos. Cuando hablamos de enfermedad severa, lo primero es esquizofrenia, seguido de trastorno afectivo bipolar y continuamos con depresión. El principal factor por el que viven menos es enfermedad cardiovascular. Y acá la última cifra desde la salud pública, se los prometo importante. En el mundo, en promedio, los países de todo el presupuesto que se da en salud, solamente se les da el 2% a salud mental en promedio, y de ese 2%, el 70% es para instituciones psiquiátricas. En Colombia, aún más preocupante aún, solamente a salud mental, a pesar que los años de vida perdidos son 19%, es el 1.8%. Y este 1.8% se da casi que en su totalidad, digo casi que en totalidad porque estas cifras son de 2020 y la expectativa es que esto haya cambiado un poco, a hospitales psiquiátricos, es decir, a la Clínica La Paz y otro tipo de instituciones. ¿Qué implica esto? Que el gran número de pacientes que no requieren una hospitalización psiquiátrica, que es la gran mayoría, que lo que requieren es prevención, promoción, consulta externa, no tienen acceso, por lo menos por parte del gobierno. Consideraciones importantes: no podemos dejar la pandemia de lado, ya afortunadamente ha pasado un tiempo, pero seguimos viendo los estragos. En América Latina y en el Caribe los trastornos mentales aumentaron entre un 20 a un 40% las enfermedades mentales durante la pandemia. Fue el aumento más grande a nivel mundial. La gráfica que tenemos aquí a la izquierda, lo que vemos es únicamente el aumento de depresión, y si vemos Colombia, en Colombia la depresión durante pandemia se aumentó entre un 35 y un 38.7%. ¿Qué pasó acá? Una cosa es el aumento, y lo vamos a ver más adelante. Cuando hay un estresor importante, como por ejemplo una pandemia, la enfermedad mental se dispara. Pero mientras la enfermedad mental se iba disparando, el acceso a servicios de salud o el acceso a atención en salud mental se iba disminuyendo. Tendemos a creer, y si vemos la diapositiva previa, que acá gran parte del acceso es Ministerio de Salud y demás. No, tenemos otros servicios como por ejemplo colegios, universidades, que son de los que principalmente dan atención en salud mental, cerrados durante la pandemia. Entonces, nuevamente, se aumentan los estresores, se aumenta la enfermedad mental y se va disminuyendo la atención en salud mental. Además de estos cambios, que obviamente son bastante dramáticos, algo muy importante para resaltar acá
es que se encontró que si bien se aumentaba la enfermedad mental en general y la depresión, específicamente se aumentó en personas que ya venían con otro tipo de enfermedades crónicas. Ahora sí, un poquito para ya entrar en tema. Enfermedades no transmisibles, digamos, pudiéramos resumir la presentación claro que hay una relación entre enfermedad mental, entre diabetes, entre enfermedad cardiovascular. Lo interesante de esta relación es que pareciera ser una relación bidireccional, es decir, no solamente por yo tener una enfermedad crónica voy a presentar mayor riesgo de enfermedad mental. Eso suena, digamos, un poquito obvio. Obviamente la enfermedad crónica va a ser que se cambien mis hábitos, que yo empiece a dormir menos, que de pronto mi autonomía se pierda y eso puede llevar a condiciones mentales. Pero lo interesante es que la depresión también puede ser un factor de riesgo, principalmente mediado por inflamación para el desarrollo de otras enfermedades crónicas. Individuos con enfermedades crónicas tienen hasta 2 veces más de riesgo de presentar enfermedades psiquiátricas. La depresión, esto suena un poquito lógico, digamos, es bastante frecuente en personas con cáncer. Y las personas con trastornos mentales comunes tienen un aumento de mortalidad de un 8 a un 12% y esto se relaciona también con cambios en el estilo de vida. Tabaquismo, diabetes, historia de infarto de miocardio e hipertensión. Las personas con cardiopatías tienen más del doble de probabilidad de sufrir depresión o ansiedad que el resto de la población, específicamente en enfermedad cardiovascular que encontramos que personas con depresión tienen 1.6 veces más de riesgo de desarrollar enfermedad coronaria versus personas que no tienen depresión. También encontramos que la depresión aumenta el riesgo de mortalidad y encontramos que en los pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, esto varía un poquito de un estudio al otro, pero más o menos un 50% tienen riesgo a tener un, digamos, desenlace fatídico a causa de la depresión. La diabetes está significativamente relacionada con la depresión, ansiedad, trastorno por atracón y bulimia, y la depresión en una persona con diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Causas, y no me voy a adentrar mucho acá porque además acá están los expertos, entonces no les voy a dar chance para que me pregunten de cosas que ellos son más expertos que yo, pero obviamente hay mediadores biológicos y hay mediadores comportamentales. Dentro de los mediadores biológicos es un poco lo que les vengo contando. Se encuentra que hay una bidireccionalidad entre la depresión y enfermedades crónicas. Lo interesante es que la depresión parece que tiene unas vías comunes con algunas enfermedades crónicas, en este caso específico diabetes y enfermedad cardiovascular, que hace que la persona sea mucho más propensa a desarrollarlo. Estas son, digamos, en general las que se encuentran: variabilidad en frecuencia cardíaca, agregación plaquetaria, aumento de procesos inflamatorios, siendo este el que más se ha estudiado, anormalidades endoteliales e hipersecreción de cortisol. Ahora, el otro lado es, digamos, un poco más sencillo de explicar. Una persona con depresión es probable que incurra en unos hábitos de estilo de vida menos saludables que lo pueden llevar a tener mayores riesgos cardiovasculares. Consumo de cigarrillo. Una persona que tiene depresión en promedio consume más cigarrillo que una persona que no tiene depresión y le cuesta más trabajo dejar el cigarrillo. Sobrepeso y obesidad, sedentarismo, y acá viene un tema supremamente importante para nosotros desde la salud mental y es la poca adherencia a tratamientos y medicamentos. Una persona con depresión le cuesta trabajo adherirse a cualquier tipo de tratamiento y por supuesto, y esto es algo que también quiero como desmentir un poco durante la presentación, tenemos algunos psicofármacos que sí pueden afectar el riesgo metabólico. Los tenemos, los conocemos y lo que hacemos desde la psiquiatría y desde la psicología es asegurarnos que los pacientes que ya tienen otros riesgos, pues precisamente evadir este tipo de medicamentos. Abajo les pongo unos temas específicos que cada vez vienen más en estudio. ¿Será que los estresores de vida, COVID, pandemia, todo este tipo de cosas, adversidades tempranas, específicamente se ha estudiado violaciones y abusos y violencia en general, y algunos rasgos de personalidad tendrán alguna relación con enfermedad crónica? Digamos que a través de la enfermedad mental esto ya se ha demostrado que sí. Estas personas tienen más riesgo de desarrollar enfermedad mental. Lo que se está estudiando es si directamente estos, digamos, factores se relacionan con enfermedades crónicas. Una pregunta que con frecuencia nos hacen en la psiquiatría y en la psicología es: ¿por qué a mí me da una enfermedad mental?
La razón no es única y es bastante complejo, pero básicamente en temas muy generales lo que termina sucediendo es todos tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades. Pueden ser vulnerabilidades biológicas, pueden ser vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades en la personalidad, y ante un estresor, dependiendo del estresor y del momento de vida en el que yo esté, esa vulnerabilidad puede cobrar, digamos, efecto con otros trastornos. Entonces acá lo vemos. Digamos que a mí me diagnostican diabetes. Entra un poco a jugar qué tipo de personalidad tengo yo. Soy tranquila, soy ansiosa. Entra a jugar si yo tengo un núcleo familiar o una buena red de apoyo. ¿En qué etapa de la vida me encuentro yo? Si soy supremamente joven, que esto lo vemos mucho en el centro de diabetes, obviamente esos pacientes recién diagnosticados con una diabetes tipo 1 que son adolescentes, pues el impacto es diferente. Y con todo esto yo le doy un significado a lo que me está sucediendo. Lo normal es que si a mí me diagnostican una enfermedad crónica, pues yo no voy a estar feliz. Eso sería lo anormal. Yo voy a estar nervioso, voy a estar ansioso, voy a estar triste, de pronto va a somatizar un poquito. Pero que suele ser lo normal, que con el tiempo estos síntomas se suavicen y yo me logre adaptar. Pero si mis vulnerabilidades son muy fuertes, puede que yo en vez de adaptarme, esto no lo estaba usando, entonces estoy acá, más bien termine en un trastorno depresivo o en un trastorno mental. Existen factores de riesgo que ya se conocen para enfermedad mental. Yo acá les pongo unas banderas rojas que es muy importante que ustedes las tengan en cuenta a la hora de estar con sus pacientes, de hacer consulta. Consumo de drogas y alcohol. Es súper frecuente que cuando una persona está pasando por una situación muy compleja en su vida y viene con un consumo o no viene con consumo, lo aumente o incluso lo inicie. Es una medida, digamos, de adaptación, es una medida de automedicación. Alteraciones del sueño, fundamental. Casi que todos los trastornos mentales, si no todos, tienen un riesgo muy alto en el que el sueño se ve alterado y esto a su vez afecta aún más la continuidad de la enfermedad. Cualquier tipo de pérdida no necesariamente es pérdida de un ser querido. Si estamos ante un paciente que la ha tenido difícil, que tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica y nos dice que perdió el trabajo, que su familia se fue a vivir a otro lado, que perdió a un ser querido, que cualquier cosa que implique una pérdida puede ser un estresor adicional. Y pongo abajo dos muy importantes que acá no las mencionan y es poca adherencia. Esas personas que no están cumpliendo con nuestras metas terapéuticas, hay veces es un poco sencillo decir, ay, es que no entendió y otra vez tratar de explicarle. Poca adherencia puede incluso ser una idea más o menos enmascarada de tipo suicida. ¿Para qué yo me voy a seguir tomando esto? ¿Para qué me voy a seguir inyectando la insulina? ¿Para qué? Si esto a mí no se me va a curar. ¿Para qué si yo voy a seguir enfermo? Mucho cuidado con la poca adherencia. Siempre que haya un paciente con poca adherencia, es muy importante entender qué hay detrás de esto. Y obviamente las ideas de desesperanza. Una muy buena forma de preguntar es, ¿y usted cómo se ve? O cuando los mismos pacientes automáticamente vienen y le dicen a uno, ¿sabe que yo estoy mamado de esto? Yo ya no quiero seguir con esto no va a mejorar, yo estoy cansada de estar pegada a unos medicamentos, a unos estilos de vida, yo no puedo hacer nada. Esas son ideas que se deben considerar muy seriamente porque pueden estar enmascarando riesgos de conducta suicida. Y por supuesto, pobre red de apoyo. La red de apoyo es un factor protector y si esto no lo tiene el paciente puede ser de riesgo. Un poco lo que les venía diciendo, hay una relación bidireccional, esto ya está claro, está descrito. La enfermedad mental es factor de riesgo para otro tipo de enfermedades crónicas, otro tipo de enfermedades crónicas son factor de riesgo para enfermedad mental. Independiente de cuál sea el mecanismo, lo que se ha encontrado es que si tenemos esta dupla o esta tripla, lo que vamos a encontrar es un aumento en complicaciones agudas y crónicas de todas las enfermedades. Los desenlaces se empeoran en todo sentido. Los desenlaces en enfermedad mental se empeoran, los desenlaces en las enfermedades que estamos estudiando, si es el caso de diabetes, también se empeoran. Aumenta el riesgo suicida, aumenta estancia hospitalaria y todo lo que esto significa, ¿verdad? Es un aumento en costos en salud,
es un aumento en riesgos, por ejemplo, de infección, es un aumento en muchas otras cosas, en discapacidad, aumento del ausentismo laboral, se disminuye la calidad de vida, la productividad y, como les decía, la adherencia. Esta charla, cuando me la dieron, tenía que hablar algo de innovación. Yo no vengo a innovar acá, esto ya está inventado. Realmente, en temas de salud mental ha sido tan poco el avance que nos tenemos que volver a lo básico y, sobre todo, proteger lo poblacional. Tamizaje y psicoeducación, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, desde la salud mental, nosotros, obviamente, como les contamos, tenemos una línea muy grande de medicamentos. Uno tiene que escoger cuáles son los medicamentos que tienen menores riesgos metabólicos, menores riesgos cardiovasculares, los tenemos, psicoeducar al paciente y desde los otros campos de la medicina siempre hacer un muy buen tamizaje y psicoeducación. Lo más frecuente es que el paciente no les va a llegar con una enfermedad mental porque no es lo más frecuente, es prevalente, pero no es lo más frecuente. Y ojo, como les dije, con el sueño. Ahora, culturalmente existe la creencia que si uno no duerme 8 horas no está durmiendo nada. Entonces es muy frecuente que a nosotros los pacientes nos digan no duermo nada. Pregunten, ¿desde hace cuánto no duerme nada? ¿Y cuál es la calidad del sueño? Porque hay gente que le dice a uno no, es que yo me acuesto a las 12 y me levanto a las 5. Siguiente pregunta, ¿y qué tal se despierta? Si la persona se despierta bien, es porque en la medida que vamos creciendo vamos teniendo menores requerimientos de sueño. Voy a correr un poco porque ya se me está acabando el tiempo. Tamizaje. Me gusta mucho esta escala, es la que estamos usando actualmente en el centro. Es un tamizaje corto, es un tamizaje autoaplicado, es un tamizaje para depresión y para ansiedad. Si las dos primeras son positivas, uno puede, digamos, ir un paso más allá y hacer una escala más profunda que es el GAT-7. Si las dos últimas son positivas, PHQ-9. Hay personas que no les gusta hacer este tipo de escalas, entonces los invito a que encuentren su psiquiatra interno y se hace una entrevista semiestructurada. Muy sencillo, toma menos de 15 minutos. Lo más importante son estos 3 puntos. Tiempo de evolución, no es que me diagnosticaron diabetes tipo 1 ayer y estoy triste, normal. Pero si ya llevamos 1 mes, 2 meses, la cosa empeora, cada vez es más frecuente, no mejora, anormal. Síntomas, ánimo triste, ojo, los jóvenes y los adultos mayores, el ánimo triste realmente lo pueden mostrar es más con irritabilidad, pérdida o aumento de apetito, ideas de desesperanza, ideación suicida, alteraciones en el sueño y funcionalidad es la tercera pregunta que tienen que hacer. ¿Cómo le está yendo usted en el trabajo? ¿Cómo le está yendo usted en la universidad? No, es que no me logro concentrar, ya no me da ganas pararme, ya no quiero ir a jugar fútbol, me siento muy cansada, no sé qué pasa, pero me hablan y no entiendo. Pérdida de la funcionalidad. Obviamente hay algunas pequeñas dificultades y temas de tamizaje que las voy a mencionar acá, pero en general un tamizaje puede ser supremamente corto. Si lo hacemos con encuesta, aún más, si lo hacemos con entrevista, menos de 15 minutos. Es muy importante lo que les digo, la gran mayoría de las personas no va a llegar con enfermedad mental, pero el hecho de que ustedes le digan, mire, por su condición hay un riesgo que usted presente síntomas afectivos, eso hace que la persona se tranquilice y que si los llega a presentar, ellos mismos le digan a uno. Las personas no solemos reconocer nuestros propios síntomas afectivos, lo vemos en consulta, señor, ¿usted desde hace cuánto está triste? Desde hace 1 año. ¿Y por qué consulta ahora? Porque es que no nos estamos conectando con nuestras emociones. Diagnósticos diferenciales, obviamente ante cualquier enfermedad crónica es frecuente que empecemos a tener dificultades en la adaptación, esa sensación de pérdida de lo que era nuestra vida antes de la enfermedad. Siempre y sobre todo en estas enfermedades crónicas que tienden a darse más en adultos mayores, cuidado porque los trastornos mentales aumentan el riesgo de demencia. Primero esquizofrenia, segundo trastorno afectivo bipolar, menos estudiado depresión, pero ahí está. Y hay veces es difícil hacer el diagnóstico pues porque se puede sobreponer con síntomas propios de las enfermedades crónicas que estamos evaluando. Ya voy a terminar para el manejo. Lo que les digo, esta es la innovación de la charla de hoy. Hay que prevenir, y hay que prevenir psicoeducando, explicándole al paciente que hay un riesgo muy elevado de que presente unos síntomas afectivos, que si los llega a presentar eso puede afectar el curso de ambas enfermedades. Obviamente hacer un diagnóstico y un manejo temprano, tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, cómo se relaciona tanto con hábitos de vida no tan saludables,
Es muy importante que nuestras intervenciones sean conductuales dirigidas a esto. La psicoterapia es fundamental. El medicamento me puede disminuir más o menos en un 50% los síntomas por los que viene la persona. El otro 50% puede ser la psicoterapia. Además es que la psicoterapia es lo que le da la explicación a por qué la persona llegó a esto, por qué no está siendo adherente, qué cosas debe cambiar en su vida. En medidas farmacológicas tenemos medicamentos que sí afectan los riesgos de unas alteraciones en el perfil metabólico, pero también tenemos muchos que no, y esos son los que tendemos a usar en psiquiatría. Inhibidores de la recaptación de serotonina para trastornos afectivos, pues es como el indicado. Y les dejo esta pequeña campaña de la Organización Mundial de la Salud, porque como esta charla la empecé hablando de salud mental y no de enfermedad mental, quiero terminarla con eso. Y estas son en general, pero si ustedes se meten a la página y ponen Your Mental Health o ABC Mental Health, les va a dar más información, videos, brochures. Estos son los 3 ítems importantes que uno debe tener para mantener una buena salud mental, porque como lo dije al principio, afortunadamente, la gran mayoría de las personas gozamos de buena salud mental, pero hay que nutrirla, porque si no la nutrimos, nuestros recursos emocionales se van agotando. Gracias.